Nuevamente, muy buenos días, hermanos. Es de gran bendición el poder estar aquí en la casa de oración de nuestro Dios para poder realizar el estudio del día de hoy. En lo personal, ¿verdad? Y yo creo que yo he escuchado muchas ocasiones este estudio sobre la parábola del sembrador. Y a lo mejor ahorita que estuvimos un poquito más metidas en el estudio, me pude dar la grandeza que Dios nos habla ahí. ¿Qué es lo que Él nos quiere decir? Ahora yo los invito a que en esta mañana podamos nosotros descubrir, a lo mejor al igual que yo, ¿verdad? Muchos hemos escuchado en otras ocasiones, pero no hemos profundizado este estudio. Vamos a rescatar el día de hoy y vamos a poner en práctica aquello que debemos de poner en práctica y cambiar aquello que tengamos que cambiar. Para eso yo les pido que se pongan de pie, vamos a ponernos en las manos de Dios para que Él sea quien nos guíe en este estudio. Señor y Dios, tú que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, tú que conoces nuestros corazones, Señor Jesús, en esta mañana los ponemos en tus preciosas manos y pedimos, mi Dios, que tú nos des sabiduría y entendimiento para poder descubrir la grandeza de tu palabra, Señor, para que quede sembrada en nuestros corazones y pueda dar el fruto, Señor, que tú anhelas, Señor, de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre Santo, y en tus manos preciosas estamos. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Sentados, hermanos. Bueno, primeramente, ya el tema nos los dio a conocer nuestro hermano. Dice, del desentendimiento al entendimiento a la luz del divino llamamiento. En esta parábola vamos a darnos cuenta que Dios nos hace un llamado, y un llamado muy especial. ¿A quién? Pues a todos nosotros. Nuestro objetivo de esta, no sé si se pudo, si pasaras por favor al objetivo, Lalo, de favor. El objetivo es comprender las implicaciones de la parábola del sembrador que se describe en Mateo 13 del 1 al 23. Tenemos que aquí el evangelista nos da a conocer sobre la parábola. Tenemos también en los otros evangelistas, ¿verdad? Que ahí viene, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar, como nos muestra aquí el anuario, en el libro de Mateo. Ya lo leímos. Ahora vamos a analizar esa lectura. Si me haces favor de pasárlalo, por favor, a donde están las 4 imágenes. Ahí tenemos, dice, 4 tipos de tierra. ¿Para qué siembra preparo la tierra de mi corazón? Es una pregunta personal. ¿Para qué siembra preparo la tierra de mi corazón? Dice, preparo. Si nosotros nos damos cuenta y lo enfocamos a lo mejor lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Muchos, ¿qué hicieron? Ya prepararon una tierra. ¿Por qué? Porque esperan sembrar y posteriormente recibir ¿un qué? Un fruto. Así también el evangelista aquí nos da qué es lo que quiere de nosotros, qué fruto. Pues vamos a descubrirlo nosotros. Quisiera que ustedes hicieran hincapié un poquito y vieran las imágenes. Hay unas ilustraciones donde nos muestra tierra infructuosa, tierra pedregosa, tierra con espinos y tierra fértil. Son 4 tipos de tierra que se nos menciona en esta parábola. ¿Alcanzan a ver las imágenes ahí? Va relacionada con lo que se menciona, ¿verdad? Bueno, vamos a analizar ahora nosotros cuál es esa tierra, ¿por qué tierra infructuosa? Si nos remitimos nosotros a nuestras Sagradas Escrituras, en Mateo 13 nos menciona ahí en el versículo 2,
y se le juntó mucha gente, dice. Vamos a imaginarnos cuando Dios estaba predicando, ¿verdad? Cuando Dios estaba hablando al pueblo, no eran pocos. Dice que era mucha, es una multitud de gente que lo estaba, ¿qué? Escuchando. Pero ahí va una interrogante. Si había mucha gente escuchándolo, ¿por qué lo llevamos a la cruz del Calvario? Había mucha. Y él fue el maestro perfecto. El que habló a la gente, el que hablaba con la verdad. Mas sin en cambio, no todos alcanzaron a comprender el propósito de que Dios les mencionaba en esta parábola. ¿Por qué? Quiero pensar que muchos fueron nada más por una inquietud, sin tomar el amor por el cual iba a escuchar. Muchos a lo mejor nada más por el milagro que querían ver, ¿verdad? Porque nos dice que Dios hacía milagros. A lo mejor ellos necesitaban un milagro de sanidad. Algunos otros a lo mejor iban por una inquietud, por una necesidad política, porque finalmente también en ese momento se veía eso. Pero ¿quiénes son los que estaban realmente ahí de corazón? Vamos a ver entonces nosotros. Dice, había mucha gente. En el versículo número 3 dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Vamos a ver nosotros aquí. ¿Quién era el sembrador? Jesucristo. Tenemos ahí que el sembrador es, ¿quién? Jesucristo. Ahora, ¿quién representaba la semilla? La semilla es la palabra de Dios. ¿Sí? Y ahora, ¿quién es la tierra? La tierra somos nosotros, el corazón que cada uno de nosotros tiene. Ahí entonces, y más en el otro capítulo dice, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y las comieron. ¿Quién eran las aves? Satanás, ¿verdad? Satanás son las aves. Yo creo que ustedes tienen esa experiencia, ¿verdad? Que de cuando van a sembrar, yo me he dado cuenta que cuando van a sembrar la avena, ¿qué es lo que hacen? Empiezan, ¿qué? A tirarla. Y no sé si por un momento ustedes han visto que a lo mejor esa semilla, a lo mejor puede que el momento de aventarla, puede ser que se desvió de la tierra fértil, ¿verdad? Y las aves están ahí, pasan buscando qué comer. Así estaba Satanás, acechando, viendo a quién le podía robar su corazón. Ahora, en este versículo, Jesús explica esta parábola. Si nos remitimos al versículo 18 de Mateo 13, dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, ahí nos está diciendo que muchas veces estamos aquí, pero por ciertas circunstancias
no prestamos atención, nos hacemos sordos. Estamos presentes físicamente, pero espiritualmente estamos ¿qué? Ausentes. Ahí está el engañador, que es Satanás, ¿verdad? Viene a nuestra mente muchas cosas, nos distrae para no entender ¿qué? La palabra de Dios. Por momentos, ¿qué hacemos? Nos dejamos llevar por todos esos pensamientos y no nos centramos en el pensamiento espiritual. Nos distraemos fácilmente, no queremos aceptar. Eso es lo que aquí el evangelista nos da a entender, ¿verdad? Mediante la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántas veces a lo mejor nos ha pasado que venimos, estamos sentados, pero nuestro pensamiento está lejos de aquí? Y luego nos preguntan, ¿qué aprendiste el día de hoy? Pues empezamos a divagar. Empezamos a divagar completamente. Decimos, pues es que, no, pues se da. La persona que nos hizo la pregunta, pues simplemente se da cuenta que no aprendimos ¿qué? Pues nada. ¿Por qué? ¿Quién estaba acechándonos? ¿Quién estaba acechando nuestros pensamientos en ese momento? Satanás, ¿verdad? Satanás estaba ahí acechándonos. Nos distrae porque nos dice que es un enemigo que está, pero al acecho, robándonos, quitándonos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ahí está la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si le pasas a la siguiente lámina, por favor, Lalo. Dice que hay una sola semilla. Vamos a ver que en esas 4 hay una sola semilla. En la que sigue, Lalo, por favor. ¿Alguien que quiera leer, por favor, lo que nos está presentando ahí? La tierra y sus cosas representa a quienes reciben el mensaje de salvación. Sin embargo, no entiende lo que escuchó. Al no entenderlo, abre las puertas al enemigo. Este arrebata la semilla que se había sembrado en el corazón. Así es. Ahí claramente ya nos está dando una explicación, ¿verdad? Escucha, pero no entiende. Se niega. Bueno, ahí está la primera semilla. Ahora pasemos a la segunda semilla, que viene siendo ¿qué? La tierra ¿qué? Pedregosa. Si nos remitimos nosotros al versículo número 5 de Mateo 13, ¿nos apoya alguien, por favor, en darle lectura? Hermano José, ¿nos puede apoyar? Pero cayó, dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. El número 6 dice, pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz, se secó. Ahí nos está mencionando el evangelista que la planta creció, salió, pero no tenía una raíz suficiente. Al no tener raíz, dice que vino el sol y se secó. Aquí, ¿qué quiere decir? Ahora si nos remitimos al versículo 20, ahí está la explicación. Orfa, ¿nos puedes apoyar en darle lectura? ¿El 21?
ahí nos están explicando. Dice que recibe la palabra. Dice, y se goza. Entonces decimos que ahí es ¿qué? Un gozo solamente emocional, pero no tuvo profundidad, no llegó a él completamente, no hubo ese cambio, sino solamente fue momentáneo. Se gozó y dijo, yo soy del Señor, aquí estoy, me entrego hoy a Él. Pero solamente fue en el momento. Dice que cuando vienen las aflicciones, ese gozo desaparece, se deja arrebatar. Aquí dice que, pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz. Porque no había, entonces si no tenía raíz, quiere decir que no había nacido de una manera espiritual. Fue solamente momentáneo. Y ahí en la explicación que da aquí en el versículo 20 y en el 21, claramente nos los está diciendo. Ahora la palabra está, ¿para qué preparamos nuestro corazón? ¿Qué clase de semilla tenemos nosotros en nuestro corazón? Ahí es donde está la interrogante nuevamente, muy grande. ¿Somos momentáneos? ¿Nos dejamos que esa palabra que llegó a nosotros solamente permanezca por unos meses, por unos días, por unos años? Y cuando Dios empieza a ponernos pruebas, desaparece ese gozo, ¿verdad?, que mostramos en un momento. ¿Estará bien eso? No, ¿verdad? Porque entonces, acuérdense que en una parte, una porción de la palabra de Dios nos dice que Él nos quiere, ¿qué? Él no nos quiere tibios. Porque si somos tibios, ¿qué? Nos vomitará. Nos sacará. Entonces, ¿en dónde queremos estar? Y esta parábola nos está hablando claramente. ¿Qué va a hacer si somos nosotros de esa clase de personas? Si nosotros permitimos que el enemigo invada nuestro corazón, ¿a dónde vamos a estar? ¿A dónde vamos a llegar? Entonces, Dios no quiere ese gozo pasajero. Dios quiere ese gozo, pero ese gozo sincero, ese gozo que sea de fe, ese gozo que permanezca para siempre, que no sea momentáneo. Él no quiere corazones endurecidos. Él dice que quiere un corazón ferviente, alegre, sincero, con fe, bañado del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos esas características, Dios no nos suelta. Dios permanece con nosotros y nosotros tampoco soltamos la palabra. Nos apropiamos de ella, nos adueñamos de ella y de esa manera que permanece. Pero cuando nosotros somos de esa tierra pedregosa, fácilmente nos dejamos llevar. ¿Qué pasa? No sé si en un momento a ustedes les ha tocado a lo mejor tener convivencia con otras personas, con otras creencias, ¿verdad? Y muchas veces nosotros no, pues yo no estoy acostumbrado, es que yo no puedo hacer esto. A lo mejor no me lo preguntan, pero nos sentimos incómodos. ¿Y qué pasa si nuestro corazón está bien preparado? Dice que aunque vengan tormentas, no nos derriban. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos con ese corazón pedregoso? Pues fácilmente, ¿verdad? Me invitaron a esto, aunque yo sé que está mal.
Me incluyo al equipo. Ahí está. Somos de raíz débil. A Dios no le agrada. Entonces, cuidemos de qué tierra debemos de ser. O de qué tierra estamos ahorita. Yo creo que esto nos enseña, es una enseñanza muy grande y amplia para poder elegir el tipo de tierra que queremos tener en nuestro corazón. Dice que es una tierra superficial, ¿verdad? Ahí solamente llegó un poquito, no tuvo profundidad. Y por eso nos dejamos llevar muchas veces por todas las cosas que se nos presentan allá afuera. Son engañosas, porque el enemigo está al acecho, acuérdense. Y lógicamente que no nos va a poner, ¿verdad? En donde podamos nosotros ver cosas que no nos agradan, sino al contrario, cosas que a lo mejor nuestra vista se puede deleitar para caer y que nuestra raíz se debilite. Entonces, no nos dejemos engañar. Vamos a abrigarnos del amor de Dios, de la palabra de Dios, para que el enemigo no pueda acecharnos. Que nosotros nos vistamos con esa armadura que es la palabra de Dios y podamos nosotros tener la capacidad y el discernimiento de poder decir cuando sí me está permitido hacer esto o no me está permitido hacer esto. Tengamos esa valentía para enfrentarnos a ese enemigo. Hace 15 días yo les mencionaba de un ¿qué? Gigante, ¿verdad? De un Goliat. Pues no tengamos miedo de enfrentarnos a ellos. Si nosotros vamos con esta armadura, que es la palabra de Dios, no tendremos corazones endurecidos. No tendremos ese gozo pasajero. Y vengan las tormentas, vengan los Goliat, nosotros siempre vamos a permanecer firmes. Entonces no nos dejemos engañar, hermanos, ni caigamos en tierra pedregosa. Ya vamos analizando dos. Por favor, le pasas a la lámina donde dice tierra pedregosa. ¿Lalo? ¿Alguien que nos apoye con la lectura? Ahí está en la pantalla. ¿Qué nos dice? No nos dé temor a leer, solamente es leer, ahí está. Por ende es de corta duración. Ahí claramente nos está explicando, ¿verdad? Ya nos hace un resumen, dice, la tierra pedregosa representa a las personas que reciben con gozo las buenas nuevas, pero su fe carece de profundidad. Dice que su fe carece de profundidad. Y vienen todas las tentaciones y caemos. Nos arrebatan todo aquello, todo ese gozo que en un momento presentamos, se arrebata. Ahora sí, lo fumigan, como cuando van a fumigar la planta, ¿verdad? Que no debe de estar ahí. Y desaparece. Se acaba. Y luego nos preguntamos, ¿qué pasó con este hermano o con esta hermana? Lo veíamos cada 8 días aquí en el templo. Ahora se fue. Cuando van a visitarlo, yo he escuchado, pues el corazón ya está, ¿qué? Endurecido. Y busca
o buscamos muchos pretextos para no regresar nuevamente. Entonces, ¿será correcto esto? No, entonces no nos dejemos engañar. Nuestra fe siempre debe de estar firme. Hasta ahí. ¿Cuántas tierras vamos explicando? ¿La tierra qué? La primera fue la tierra qué? Infructuosa. Y ahora estamos hablando de la tierra pedregosa. Ahora vamos con la tercera tierra. Y esta tercera tierra la vamos a encontrar nuevamente en el capítulo 13 y en el versículo 7. Y dice así: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Yo creo que aquí la mayor parte, ¿verdad? Vivimos en el campo y sabemos que cuando ponemos una plantita, llamémoslas a lo mejor maíz, X planta, empieza a crecer otro tipo de hierba y crece muy rápido. ¿Qué pasa con esa semilla de ese maíz que plantamos? Se empieza a poner ¿de qué color? Amarillo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Le está robando qué? El oxígeno, le está robando ¿qué? La vitamina, vamos a decirlo así. La abonaron y todo. Pero le está robando ¿qué? El sol. Por lo tanto, no la deja crecer. Y yo creo que ustedes pueden tener ahora sí más presente. Ahorita a lo mejor si llevan esa imagen, vemos nosotros en los campos. Cuando empieza a salir, yo me he dado cuenta, una hierbita, no sé cómo se llama, que da una flor amarilla. Sembraron maíz, pero esa hierbita empieza a crecer y empieza a florear. Y nos preguntamos, ¿y a dónde quedó el maíz? Yo me acuerdo que al inicio vi maíz aquí, platitas de maíz, pero ahora ya no veo nada. Entonces, ¿qué pasó? Creció, le ganó el otro y por lo tanto, ¿va a haber fruto ahí? Pues ya no, ¿verdad? Si la persona, el dueño de ese terreno, no hace lo que en su momento debe de realizar, pues ya le ganó la hierba y se perdió la cosecha. Bueno, ahora vamos nosotros a leer, tenemos la explicación en el capítulo número 22. Dice, el que fue sembrado en entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahí nos está dando una explicación muy clara. Dice que el que fue sembrado entre espinos creció. Ahora vamos, ¿qué nos quiere decir el afán de este siglo? Y el engaño de la riqueza. ¿Estamos en un terreno qué? ¿En qué tipo de tierra estamos? Una tierra entre espinos. Ya hablábamos de las plantitas. Pero algo que debemos de entendernos hoy dice que es el afán de este siglo. ¿Qué nos querrá decir ahí el evangelista? El medio ambiente, las cosas que están, dice el afán de este siglo, lo que muchas veces nosotros, ¿qué? Lo que nos ofrece el mundo, las tentaciones, dice el afán de este siglo, las cosas que a lo mejor estamos viviendo. Hay algunos jóvenes aquí. Esto es el afán de este siglo. Esta tecnología no es mala, es buena. A lo mejor los que ya tenemos algunos años, ¿verdad? Nos costó trabajo entrar, pero le buscamos.
Y ahí estamos. Si les damos un buen uso, pues no nos podrán robar. Pero si le damos un mal uso y nos dejamos llevar por ello, pues nos va a llevar, porque nadie nos limita a poder obtener o ver o escuchar todo lo que esto nos ofrece. ¿O no es así? ¿Sí? Ahora, no solamente la tecnología. Hoy hay muchas tentaciones allá afuera, tanto para jóvenes como para adultos. Entonces, cuidemos nuestra tierra. No dejemos que el enemigo llegue, nos los arrebate a través de engaños. Y yo solamente digo engaños, y son engaños ¿qué? Porque nosotros queremos ser engañados. Porque nadie en verdad viene aquí y nos dice, ¿saben qué? Si no haces esto, te va a pasar esto, ¿verdad que no? No. Podemos a lo mejor escuchar muchas, nos pueden hacer muchas, nos pueden dar muchas peticiones, nos pueden invitar a muchas cosas, pero depende de quién, de nosotros. Aceptar o rechazar. Entonces, no dejemos que nuestro corazón caiga en esa tierra de espinos. Seamos una planta que dé fruto. Y ese fruto no solamente lo vamos a dar aquí en la iglesia. Ese fruto en donde principalmente, primero en dónde lo debemos de dar. En nuestra casa, en nuestro hogar. Los que somos padres de familia, ¿cómo debemos de conducir a nuestros hijos y no dejarlos que lleguen a esta tierra con espinos? ¿Cómo hay que guiarlos? ¿Cómo hay que dirigirlos? Jóvenes, no dejen que esa fe decaiga, que todo lo que viene y se aprende aquí, ustedes sean quien pueda dar este testimonio allá afuera. No importa que los amigos empiecen a decir, es que, sí, tú eres de esa religión, por eso es que no puedes hacer esto. Y que ellos acá muchas veces bien valientes, ¿cómo de que no? Sí soy de ella, pero sí puedo hacer esto. ¿Verdad? No, que tengan esa fe firme y esa palabra decisiva en donde digan, no, ¿sabes qué? Sí soy de esta religión, gracias a Dios. Pero ¿sabes qué? Lo que tú me propones, no lo acepto, no lo quiero, ni me voy a dejar llevar, porque eso es malo ante los ojos de Dios. Y para mí el primer padre es nuestro Señor Jesucristo. No tengamos miedo, jóvenes, de ir allá afuera y decir, soy yo, este soy yo. Y no nos dejemos arrebatar. Los que somos padres también, acerquémonos. No nos dejemos tampoco llevar, no, pues es que ahora mis hijos están viviendo otra etapa. Entonces sí, a lo mejor debe de hacer eso. No, tengamos claramente. Y aquí el evangelista nos está diciendo claramente qué es lo que nosotros debemos de realizar y qué es lo que no. Qué es lo que nos permite y qué es lo que no nos permite. Y no caer ¿qué? En esa tierra con espinos, sino al contrario. Hay que dar fruto. Hay que quitar toda esa maleza que está a nuestro alrededor y que nos está debilitando nuestra fe. Hay que quitarla, hay que hacerla a un lado, hay que fumigarla, como le hacen todos aquellos que van y siembran, ¿verdad? Y que empieza, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a fumigar. Si la hierba empieza a crecer, ¿compran qué?
su insecticida y empiezan, ¿qué? A fumigar, porque ellos saben claramente que si la dejan que crezca, no va a haber cosecha. Así también nosotros. No nos dejemos contaminar, sino todo lo contrario. Hay que dar ese fruto, y ese fruto que está en las Sagradas Escrituras. Claramente aquí, si nos pasas la tierra, allá tenemos ahí la tierra con espinos. ¿Alguien de ustedes acá me puede ayudar a leer nuevamente? Nos falta explicar algo, dice, y las riquezas. Muchas veces nos afanamos por buscar qué. Pues es que yo tengo esto, pero ya no me conformo con eso. Quiero otra cosa más. Tengo eso, no me conformo con eso. Quiero más. Y de esa manera que nos empezamos a alejar, no solamente de asistir aquí, sino de dar su tiempo a las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Nos quita, es engañoso. Las riquezas dice que son muy engañosas. Debilitan nuestro corazón, nos hacen ser ambiciosos. Y nunca podemos tener, dice, si nos hacen ambiciosos, nunca podemos llenar eso. No. Hace 15 días yo les comentaba, el día tiene 24 horas. ¿Y cuál es el tiempo que le damos a las Sagradas Escrituras? ¿A dónde está? Muchas veces los quehaceres, las riquezas y todo, nos roban eso, ¿verdad? No, es el momento que reflexionemos, que nos analicemos y que demos el tiempo que a nuestro Dios le pertenece. Ahora pasamos al otro tipo de tierra. Y ya viene siendo el ¿qué? ¿Qué tipo de tierra? Si mencionamos antes, la tierra fértil. Yo me imagino la cara de cada uno de los agricultores, ¿verdad? Cuando ve que su maíz, su cebada, su trigo, todo lo que haya sembrado, y dice, qué bonita va. Preparé bien mi tierra y por eso tengo derecho a levantar, ¿qué? Esa semilla. Al término de que ya creció y que ya hubo el fruto, ¿se sienten gozosos o no se sienten gozosos cuando ven que esa cosecha estuvo bien? Y dicen, no, pues el año pasado a lo mejor la descuidé un poquito y solamente levanté 100 costalitos de maíz. Ahora se multiplicó y ahora son ¿qué? No 100, son 200. Y se van a sentir gozosos. Pero eso no solamente fue una casualidad, sino que hubo ¿qué? Una dedicación, una entrega. Dieron de su tiempo, le invirtieron tiempo y también economía, ¿verdad? Pero hicieron todo lo que estuvo a su alcance. Por eso es que fue ese fruto tal y como ustedes lo esperaban. Pues así también, aquí el evangelista nos dice, en el versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, al cual a 100, al cual a 60 y al cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Nos da la explicación en el versículo número 23. ¿Qué nos dice el número 23, hermano Jonás? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es
Ahí está muy claro, ¿verdad? Nos dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, pero se queda ahí lo que escuchó, mas no es el que solamente tuvo un gozo momentáneo, ¿verdad? No, ahí se quedó sembrada, ahí va a haber un fruto, ahí hay un gozo, pero un gozo con un resultado feliz. ¿Queremos ser de esa tierra, hermanos? Yo creo que todos, ¿verdad? Anhelamos. Pues ¿en dónde podemos encontrar ese tipo de tierra? Aquí. No hay otro. Aquí nosotros podemos descubrir y podemos obtener todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Tierra fértil. Tierra con un fruto maravilloso, esplendoroso, único, que quita todo. ¿Qué quitará ese cuando encontramos nosotros este tipo de tierra? Encontramos la verdad, la razón del por qué fuimos creados. Ahí es donde encontramos nosotros. Y ahí nos dice la tierra fértil. ¿Nos puedes apoyar, Abraham, de favor, en darle lectura? La que está arriba, que está ahí, por favor. Nos dice, los que caen en tierra fértil son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto. Aquí no está la tierra pedregosa, aquí no está la tierra infructuosa, aquí no está la tierra entre espinos, aquí está la tierra fértil. Y con esa tierra es con la que nosotros nos debemos de quedar. Esa es la tierra que Dios espera de nosotros. Ese fue el propósito por el cual Dios nos creó. Y con esto terminamos, hermanos. Quedémonos con esa tierra. Ese fue el estudio de esta mañana. Y damos gracias a Dios, porque Él de alguna manera nos ha dado esa sabiduría para poder entender y descubrir de qué tierra queremos ser. Amén. Viene una reflexión, por último. ¿Qué nos dice en la reflexión, hermana Belén? Aquí nos lo que nos está diciendo, ¿verdad? Producir una buena cosecha. Bueno, damos gracias a Dios por el estudio de esta mañana. Y con